Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramírez, su servidor. En esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: ¿a quién enalteces? Y vamos a ir a la lectura bíblica en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 21, en la versión Reina Valera 1960. Dice: el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La iglesia en la Odisea, una de las 7 iglesias del Apocalipsis que ese libro describe. Estaba ubicado en una ciudad de Asia Menor, lo que hoy conoceríamos y conocemos como Turquía. Allí estaba esta iglesia pujante, esta iglesia reconocida, esta iglesia que no pasaba desapercibida en la sociedad de aquel día. Y esta iglesia decía que era rica, que se había enriquecido y que de ninguna cosa tenía necesidad. Esta iglesia había caído en la autoexaltación, en el autoenaltecimiento. Esta iglesia se estaba enalteciendo a sí misma. Se consideraba a sí misma rica y sin necesidad de nada. Esta iglesia se había conformado con ser una iglesia conocida y popular. Sin embargo, en un momento llega a esta iglesia una carta de el mismo Señor, dirigida al pastor de aquella iglesia, diciendo: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesús, entre uno de los nombres con el cual se daba a conocer aquella iglesia, era con el principio de la creación, describiendo, explicando que Él era el principio de todas las cosas, incluso el principio de aquella iglesia. Sin embargo, encontramos que Jesús les escribe y les dice todo lo contrario a lo que ellos pensaban de sí mismos. Y el Señor les dice que debían comprar oro refinado en fuego de Él, del Jesús, para que fuesen ricos, y también debían obtener del mismo Jesús vestiduras blancas para vestirse, y también del mismo Jesús debían obtener la visión espiritual nuevamente, ungir sus ojos con colirio para ver.
Y el versículo 20 nos describe la posición de Jesús en la iglesia. Y esta posición de Jesús estaba fuera de la iglesia. Jesús no era la razón principal de adoración de aquella iglesia. Jesús no era el centro de la iglesia en la Odisea. Él estaba fuera de esa congregación, tocando a la puerta y llamando a que pudiese esa iglesia nuevamente restaurar su comunión con Jesús. Porque esta iglesia se había equivocado. Había dejado de exaltar a Jesús, de enaltecer a Jesús. Había bajado del trono a Jesús y se estaba autoexaltando. El lugar que debía ocupar Jesús lo estaba ocupando la misma iglesia, la misma institución, los mismos creyentes. Tal vez entre ellos seguramente se llevaban bien, porque todos se creían allí ricos. A diferencia de otras iglesias en el Apocalipsis, acá el Señor no destaca ni siquiera un remanente de creyentes que estuviese a salvo de estos pensamientos de Dios con respecto a la iglesia, de la opinión de Dios, sino que todos, absolutamente todos sus miembros, eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. El lugar de Jesús lo había ocupado. Sin embargo, nunca una iglesia debe caer en el pecado de autoexaltarse a sí misma, de autoexaltar su nombre o su denominación, poniendo esa exaltación por encima de Jesús, ya que Jesús es el principio de todas las cosas. Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 23, en la Reina Valera 1960 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Jesús siempre fue el primero, siempre fue el que tenía a su cargo el gobierno de la iglesia. Aún antes de ser creada la iglesia, ya Jesucristo mismo había sido designado como el Redentor de este mundo y aquel que iba a edificar su iglesia. Ya en los planes de Dios estaba esto. Él eternamente era el Rey, porque Él es el principio de todas las cosas. Y eso se consumó, esos planes de la Trinidad Divina, esos planes del Padre Celestial, se consuman después de el ministerio de Jesús, de su crucifixión, de su resurrección, de su ascensión y por ende del cumplimiento de todas las promesas que siguieron a eso, como fue el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso Efesios 1, 20 al 23 dice en la Nueva Traducción Viviente, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominio o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia.
Jesucristo, después de haber sido levantado de los muertos, ascendido, volvió al lugar que le correspondía, donde había estado antes de venir a este mundo. Se sentó a la derecha de Dios en los lugares celestiales y está en este momento muy por encima de todo, ya sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Aún Cristo está por encima de toda autoridad, y eso incluye la iglesia del Señor. Y no solamente Cristo está por encima de la iglesia que está luchando en este momento, que está en este mundo esperando el arrebatamiento, sino que Cristo también está por encima de aquella iglesia que ya ha partido con el Señor. Siempre como creyentes tenemos la costumbre de hacer comparaciones, hablando de la iglesia del pasado, también hablando de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, y comparándola con la iglesia actual. Y muchas veces caemos en el error de, en vez de dejarnos guiar por el Señor y por el señorío verdaderamente de Cristo en este momento que tiene sobre la iglesia, nos dejamos guiar exclusivamente por lo que fue la iglesia pasada. Y hacemos comparaciones que verdaderamente, en vez de edificar el pueblo de Dios, lo dividen. Se hace énfasis en los cánticos del pasado, diciendo que eran mejores que los del presente. Se hace énfasis en la vestimenta del pasado, que se dice que era mejor que la del presente. Más allá que en algunos casos se puede llegar a tener razón o no, el Señor Jesucristo está por encima de todo. Está por encima de la iglesia primitiva, de la iglesia pasada, de años anteriores, de las mejores épocas de la iglesia, así como también de la iglesia actual. Cristo es nuestro Señor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el modelo a seguir. Y debemos obedecer a Cristo y sus directivas en la actualidad, sin importar que esas directivas tal vez puedan contraponerse con nuestro modelo pasado de iglesia. Pero debemos obedecer al Señor Jesucristo aquí y ahora y ver qué es lo que Dios quiere para la iglesia hoy, en nuestros días, en nuestros tiempos. Porque verdaderamente Dios ha puesto a Jesucristo como la autoridad máxima de sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre todo poder. Y dice, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Él es la autoridad de la iglesia actual, de la iglesia luchadora, y también está por encima como autoridad de la iglesia triunfante que ya ascendió a los cielos. Y Él es la cabeza. Y dice el versículo 23 que Él completa a la iglesia, y no solo la completa, sino que la llena también, la sustenta. Cristo es todo para la iglesia, y la iglesia sin Cristo es nada. Por tanto, debemos tener en cuenta todos estos pasajes que nos hablan en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Cristo es supremo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible.
Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo ya existía antes que todas las cosas fueron creadas. Inclusive existía antes de la iglesia. Por tanto, Él es la cabeza de la iglesia. Y Él debe ser exaltado por encima de toda iglesia. Nunca podemos llegar a exaltar la iglesia por encima de Cristo. Jamás debe suceder eso. Jamás la iglesia debe tomar el lugar de Jesús. Jesús tiene el lugar supremo. Cristo es supremo. Cristo es superior al hombre. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a la iglesia. Cristo está por encima de todo gobierno. Él es la imagen visible, dice, del Dios invisible. Ese es Jesucristo. Y cuando hablamos de la iglesia, tenemos que decir que Cristo es el fundamento de la iglesia, es la piedra basal, es sobre la cual está apoyada la iglesia. Dice Mateo 16, versículo 16 al 18, en la versión Reina Valera 1960. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La declaración de Pedro, la cual dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el fundamento de la iglesia. Es la roca. Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Cristo como el Hijo de Dios, Cristo como el Mesías, Cristo es Dios. Él es el fundamento de la iglesia y sobre esa roca, sobre Jesucristo, se edifica la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte, del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y este fundamento no nace en seres humanos, como dice el Señor: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No nace en el razonamiento humano, no nace en una institución. La iglesia no es la que pone el fundamento de su propia creación. No, es Cristo el que pone el fundamento de la iglesia, y el fundamento de la iglesia es Él mismo. Y no solamente Cristo es el fundamento de la iglesia, no solamente Cristo es el fundamento, sino que también las palabras de Cristo sustentan a la iglesia. Juan capítulo 6, versículos 66 y 68. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Claramente vemos en la palabra de Dios que las palabras de Jesús son palabras de vida eterna y ellas sostienen a la iglesia, edifican a la iglesia. La iglesia, como les decía anteriormente, no pone su propio fundamento. Su fundamento es Cristo. No podemos nosotros elegir para qué vamos a fundar o establecer una iglesia. No podemos determinar que esa iglesia gire alrededor de seres humanos o gire alrededor de un deseo de los seres humanos de hacer bien a la sociedad, de otorgar a la sociedad ayudas sociales, como muchas veces se constituyen iglesias exclusivamente con el fin de brindar ayudas sociales solamente a las personas. No, el fundamento de la iglesia debe ser Cristo y todo lo que nazca debe ser nacido en Cristo. Todo lo que Dios quiere para la iglesia, quiera la visión para la iglesia, debe nacer en Cristo y debe ser alimentada la iglesia por las palabras eternas de Jesús, por la palabra de Dios. Porque así como Cristo pone el fundamento, Cristo también la edifica, la sustenta a través de su palabra. Dice Hebreos 1:3, en la versión Reina Valera 1960, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él alimenta a la iglesia. Él pone la piedra basal y Él la edifica también con su palabra, la construye con su palabra, edifica la vida de los creyentes. Sostiene a la iglesia con su palabra de las pruebas, de las dificultades que pueden venir sobre este mundo, sobre la vida de la iglesia. Por tanto, Cristo está por encima de la iglesia. Y Cristo es el que ganó la iglesia con su propia sangre. Y no es la iglesia la que está por encima de Cristo o la que debe ser exaltada por encima de Cristo. Hoy en nuestros días, más que nunca, vivimos con una exaltación total de los nombres de las iglesias y de las denominaciones a las cuales pertenecen esas iglesias. Y eso termina estando por encima de Cristo en muchos casos. Iglesias que se están autoexaltando, concilios que unen a las diferentes iglesias de diferentes ramas, pueden ser pentecostales, bautistas, metodistas, y están por encima de Cristo y de su palabra. Pero no es así. Cristo está por encima de la iglesia y debe ser exaltado por la iglesia. Sin embargo, a partir de este mal que se da en nuestro tiempo, de una autoexaltación de la iglesia, hoy esa iglesia que se autoexalta, que se pone por encima de Jesús, está creando un nuevo Jesús, un Jesús distinto, un Jesús que tiene nuevas normas para la iglesia. Y podemos tomar como ejemplo lo que sucedió en Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el becerro de oro. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos.
No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: «¡Oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: «Mañana celebraremos un festival al Señor». Temprano, a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Podemos leer del versículo 17 al 19 también de Éxodo 32. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés: «Parece que hay guerra en el campamento». Pero Moisés respondió: «No, no son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración». Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Al ver los israelitas, después de haber salido de Egipto, de haber cruzado el Mar Rojo, de ver los milagros de Dios, que Moisés había subido al Sinaí y que no descendía allí, pidieron a Aarón, el cual se había quedado con ellos como líder allí en lugar de Moisés, que les hicieran a ellos dioses para que ellos lo adoraran. Y Aarón no tuvo mejor idea que pedirle a los hijos de Israel todo lo de valor que ellos tuvieran, aretes de oro que llevaran en las orejas y que se los trajeran. Y cuando se los trajeron, fundió ese oro, lo tomó y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Israel creó su propio Dios. Ellos se sintieron capaces de crear su propio Dios. Y se sintieron capaces de crearlo de esa manera porque ellos se sentían muy superiores. En ellos había soberbia. Entonces Aarón fue engañado y como líder escuchó la voz del pueblo y les hizo un becerro de oro. Hoy esa iglesia que se exalta por encima de Cristo ha creado su propio Dios, su propio Jesús. Y este Jesús está compuesto por, entre comillas, lo mejor que el pueblo puede llegar a ofrecer. Tal vez por los mejores oradores, por los mejores cantantes, por los mejores músicos, por los mejores líderes en los cuales se reflejan dotes de liderazgo. Todos ellos elegidos de forma humana para que todas esas personas, a través de las diferentes funciones que realizan, le den forma a ese nuevo Jesús. Le dan una forma parecida a ojos humanos, humanamente hablando, pero que es espiritualmente totalmente distinta al verdadero Jesucristo. Y termina siendo, en vez de un culto a Dios,
un festival al Señor, como dijeron ellos. Mañana celebraremos un festival al Señor. Y no se ve, no se tiene en cuenta la conducta de los miembros, si viven en santidad, si viven apartados del pecado, no importa eso. Solo importan sus talentos. Y en base a eso conforman el becerro, conforma ese nuevo Jesús. Pero vemos cómo vio Moisés esta situación. Moisés le dijo a Josué, el cual había interpretado mal, él creía que había guerra en el campamento, le dijo: no son gritos de victoria ni lamentos de derrota, oigo sonidos de celebración. O como dice la Reina Valera 1960, oigo voz de cantar. Había oído canciones que no representaban ni victoria ni derrota. No representaban nada en el mundo espiritual. No tenían peso espiritual. Y al ver las danzas y todo eso, ardió de enojo. Hoy hay iglesias que han puesto exclusivo énfasis en las alabanzas, en las canciones. Reclutan músicos profesionales que ni siquiera son cristianos para que puedan tocar, para que puedan formar grupos de alabanzas. Reclutan líderes en rebeldía para que esos líderes que hablan bien, que son buenos oradores, puedan dar los mensajes. Y son mensajes motivacionales, son mensajes entre comillas alentadores, alegres, que impulsan a un fervor espiritual falso. Y sobre todas las cosas, y vuelvo a repetir, se pone mucho énfasis en la alabanza, en lo externo, en los equipos de música, de sonido, por ejemplo, y termina siendo un festival todo esto. Es lo mismo que oyó Moisés. Esas no son gritos de victoria, no son lamentos de derrota. Oigo voz de cantar. Eso es lo que se escucha en las iglesias. Se pone énfasis en las alabanzas, pero con un fin, no de exaltar a Jesús, sino de exaltar a la iglesia. Muchas de esas alabanzas están vacías de contenido bíblico, vacías de la palabra de Dios. Esta es la iglesia a la cual podemos decir empezó a concurrir Saúl después de ser desechado por Dios. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 14 al 23 dice: David sirve en la corte de Saúl. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsqueme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Versículos 22 y 23 leemos, dice: Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición. Por favor, permite que David quede a mi servicio, porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor, y el espíritu atormentador se iba. Saúl había sido desechado por Dios porque él había desechado la palabra de Dios.
no había obedecido a Dios. Aunque él decía obedecerle, no lo obedecía a Dios. Había despreciado la palabra de Dios. Entonces Dios lo había desechado para ser rey. Y desde allí en más el Espíritu Santo se apartó de él, y un demonio, un espíritu atormentador que Dios permitía que viniera sobre la vida de Saúl lo atormentaba. Estaba afligido, pero él no tenía intenciones ya de volver a Dios, a su palabra, de reconciliarse con Dios. Solamente se conformaba con calmar ese tormento, esa aflicción, esa opresión espiritual, y buscó un verdadero adorador de Dios, buscó a David. Y David tocaba el arpa y Saúl se quedaba tranquilo allí. Y dice que el espíritu atormentador se iba. Hoy muchos forman parte de estas iglesias que ponen énfasis en las alabanzas exclusivamente para ser reconocidos hacia afuera, hacia la sociedad, para que la iglesia sea reconocida puertas afuera. Allí vemos que muchos concurren allí, muchos que han desechado la palabra de Dios. Porque si es algo típico que ocurre en la mayoría de esas iglesias, es que se les resta importancia a la predicación. Y solo son palabras motivantes, verdades podadas, recortadas, extraídas de la Biblia, que se predican con mucho fervor, pero que la palabra de Dios ha dejado de ser importante, ha sido desechada. No hay arrepentimiento, no hay conversión, solamente ganan simpatizantes, pero ponen mucho énfasis en las alabanzas, como Saúl ponía énfasis en la alabanza para calmar su conciencia y aliviarse, y para que la música pueda tocar sus sentimientos, pero no puede llevar a esa persona al arrepentimiento. Cuando la alabanza es hecha con el fin de exaltar la iglesia. Saúl llamaba a David para que le tocara, para que esto le permitiera a Saúl seguir ejerciendo un reinado, seguir siendo rey cuando Dios ya lo había desechado. Ponen énfasis en la alabanza para ser reconocidos y para sentirse una iglesia en la cual Dios está, para poder seguir siendo reconocidos hacia afuera y vivir alejados de una vida que los lleve al arrepentimiento y a una confesión de fe. Sin embargo, la alabanza que viene de Dios debe tener fines. Efesios 5, 18 al 19 nos da uno de ellos. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. La verdadera alabanza, los verdaderos cánticos que vienen de Dios y que exaltan a Dios y no a la iglesia, pueden llevar a que los creyentes sean llenos del Espíritu Santo. Debemos exaltar el nombre del Señor Jesucristo y tendremos como consecuencia de eso la llenura del Espíritu Santo. Colosenses 3, 16 al 17 nos da otro de los fines de la alabanza en la Nueva Traducción Viviente: que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio
de Él. La alabanza también debe ser con fines de agradecer a Dios. Alabamos, cantamos a Dios, coros, himnos, adoramos al Señor, porque le agradecemos a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos dar gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo, adorando al Señor Jesucristo. Ese es otro de los fines de la verdadera alabanza, el agradecimiento a Dios. Y el tercero de los fines que podemos ver en 1 Corintios 14:26 dice, en la versión Reina Valera 1995, entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La alabanza debe ser también para edificar vidas. Por eso la alabanza debe tener contenido bíblico, contenido doctrinal. Y la alabanza es uno de los elementos que hace al culto y no todo el elemento. Porque también tenemos doctrina, tenemos lengua, revelación, interpretación, tenemos manifestación de los dones espirituales, tenemos oración, que son componentes del culto también. Pero la alabanza debe ser con esos fines, para exaltar al Señor y ser llenos del Espíritu Santo, para agradecerle a Él, al Señor, para la edificación de la iglesia. La alabanza está pensada, en primer lugar, para que la iglesia sea edificada. Y por supuesto también, por medio de los cánticos, podemos llegar a otros, a los que no conocen a Cristo. Pero si esa alabanza verdaderamente está dirigida a exaltar a Jesús y no a exaltar a la iglesia. Debemos perfeccionar la alabanza, debemos ser más espirituales en la iglesia. Los músicos deben ser más espirituales, deben buscar del Señor, deben ayunar, orar, vigilar, estudiar la palabra, perfeccionarse, crecer en el conocimiento de los instrumentos musicales, melodías, de todo, pero todo con el fin de exaltar a Cristo y no de que la iglesia sea exaltada por encima de Cristo. Por tanto, debemos tomar esto con seriedad, porque vivimos tiempos peligrosos. La iglesia no está por encima de Cristo. Cristo tiene la preeminencia en todo, aún de la iglesia del Señor Jesucristo. Podemos orar. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos en este momento, Dios mío, que como iglesia podamos exaltarte y adorarte por encima de todas las cosas. Líbranos, Señor, de como iglesia autoexaltarnos, Señor amado, de poner el nombre, la denominación a la que pertenecemos por encima tuyo, Señor. Tú eres supremo sobre todas las cosas, eres el principio de todas las cosas, eres el que completa y llena la iglesia. Y sin ti la iglesia no es nada, no somos nada, Señor. Por eso llévanos a entender esta verdad, Señor, y que como iglesia, Dios mío, no caigamos en este error de la autoexaltación, y mucho menos en el error de autoexaltar la iglesia por medio, Señor, de poner énfasis solamente en la alabanza, Señor, como muchos hacen hoy a través de conciertos que realizan solamente para autoexaltar la iglesia o su grupo. Señor, que todo sea para ti, por medio de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Espero que esta palabra haya sido de edificación para todos ustedes. Si quieren tomar contacto con nosotros, pueden hacer clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook y a la brevedad nos comunicaremos contigo. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y nos veremos en una próxima oportunidad a través de este medio también de Facebook. O a través de YouTube. Que el Señor los bendiga a todos.